hemos avanzado con ustedes la epidemiología. ¿Sí? Ya. Vamos a avanzar hoy día rápidamente lo que es Chagas agudo, crónico y tratamiento. Una vez que el parásito ingresa al organismo, es capaz de colonizar, infectar cualquier tipo de célula, pero tiene predilección por el tejido muscular, por el tejido de los órganos del sistema retículo endotelial y por la neuroglía. Entonces, en esos lugares es donde produce mayor daño. En el 5% de los pacientes que están infectados por la picadura de la vinchuca, se desarrolla síntomas. Y eso se llama Chagas agudas. ¿De acuerdo? Chagas agudas. ¿Qué presenta el paciente? Fiebre, dolores musculares y a veces puede presentar inflamación del corazón o inflamación del cerebro. Eso se llama meningitis o miocarditis. Pero en el paciente, en el lugar de la picadura, se desarrolla un nódulo. Y ese nódulo se llama chabón. Así que si le picó en la mano, aparece un nódulo. Y eso se llama tal vez por la picadura de la vinchuca. O la infección puede ser a través de la mucosa. Entonces, por ejemplo, un artículo del niño que tiene alguna zona infectada y él se frota los ojos y infecta la mucosa de los ojos, de tal manera que los párpados se enematizan y la conjuntiva se congestiona y hay además crecimiento del ganglio. A eso se llama el signo de Entonces, cuando el paciente tiene esos síntomas sugestivos en Chagas agudo, lo que se hace es un examen de la sangre. Un examen de la sangre que es bastante simple, ¿no? Se hace un pinchazo en el dedo y se coloca un tubo capilar y se llena con sangre el tubo capilar y por lo menos se llenan 4 tubos capilares. Ese método se llama microhematocrito. Microhematocrito. Entonces, esos tubos se centrifugan con el objetivo de separar las células del líquido. Y posteriormente ese líquido, ese tubo es observado por un técnico que idealmente tiene que tener experiencia en observar. ¿Qué parásito va a observar? ¿Por qué están sin ticket, chicas? A ver, la pregunta es para usted. Ya, para Paula. ¿Qué va a observar el técnico en ese tubo? ¿Qué va a observar? ¿La qué? El tripomantigote. A ver, Vania, ¿qué va a observar el técnico? ¿Qué tiene que observar? Ahí tendría que ver si están en su parte aguda, tendría que ver el tripomantigote. Tendría que ver los hematíes. ¿Qué es lo que se va a ver ahí? No, pues al técnico no le interesan los glóbulos rojos ni los blancos, ¿no? Ni el plasma. A ver, Ellen, ¿qué va a buscar el técnico? ¿Algunas qué? No, nada que ver. A ver, Jesús,
¿Qué va a buscar el técnico en esos tubos? No han estudiado nada. ¿Ah? ¿Qué? El antígeno no puede ver, porque va a usar microscopio de luz. Si fuera microscopio electrónico, vería antígenos. A ver. Alexander. El parásito en su forma infectante. ¿Qué? El parásito en su forma infectante. ¿Cómo se llama eso? Tripomastigote. Muy bien, es la respuesta. A ver, levántese y diga fuerte. Parece. Escuchen a su compañero. ¿Qué va a buscar? Tiene que observar el parásito en su forma infectante, que es el tripomastigote. Más fuerte, ¿cómo se llama? El Muy tripomastigote. bien, es la respuesta. Ay, qué vergüenza. El técnico va a buscar tripomastigote. Encuentra tripomastigote y dice Chagas positivos. Dice tripomastigote circular. Con eso se confirma el Chagas agudo. ¿De acuerdo? Chagas agudo. Entonces, el método diagnóstico es este. Es un método de observación directa. Y lo que hay que darle al paciente es el tratamiento específico, que vamos a hablar enseguida. ¿De acuerdo? Este cuadro puede durar unas 2 semanas. Y el paciente a veces tiene suerte de que le diagnostiquen la enfermedad o no. ¿No? Vamos a suponer que no le diagnostican. Y llega a la universidad. Y en la universidad, cuando entra a la Gabriela, hacen la prueba de Chagas y sale positivo. ¿Sí? Bueno, pero este cuadro, ¿cuánto tiempo va a durar? Por lo menos 2 semanas. Así que 2 semanas para hacer diagnóstico de esa manera. Y si no pasa, y el parásito sigue en los tejidos haciendo daño en forma continua. El paciente no lo siente, pero el parásito está dañando todos los tejidos. Entonces, años después, en un examen de rutina, como por ejemplo entrar a la Gabriel, le hacen una prueba de serología, por ejemplo la hemaglutinación, y sale positivo. ¿Sí? Entonces, esto pasó, digamos, cuando el niño tenía 4 años. Y cuando llega a la Gabriel tiene 17, ¿no? 18. Vamos a poner 18. Entonces, el parásito ha estado dañando a esta persona durante 12 años. ¿Sí? Durante 14 años. Le hacen esta prueba y sale positivo. Para confirmar, le hacen otra prueba más que puede ser inmunofluorescencia o el método de Lisa. Y alguno de estos sale positivo. Entonces, esta persona tiene 2 métodos de serología, los 2 son positivos y por lo tanto se confirma que esta persona tiene Chagas. ¿En qué fase? Crónica. ¿De acuerdo? Tiene Chagas crónicas. La mayoría de los pacientes con Chagas crónicos no tienen síntomas. Entonces forman parte de un grupo que se llama indeterminado. ¿De acuerdo? ¿Por qué? No tienen síntomas de daño en algún órgano. En cambio, hay un grupo pequeño, aproximadamente 30%, que empieza a presentar síntomas de daño. ¿Dónde? En el corazón, en el esófago y en el colon. ¿Sí? Entonces, estos pacientes están en la fase crónica de Chagas, ya con daño orgánico, en corazón
o esófago o intestino grueso o en alguno de ellos o en alguna combinación de ellos. ¿Cuál es el método diagnóstico de esto? Una O sea, biopsia. ¿cómo confirmamos que esto es por Chagas? Por esto. El método diagnóstico del Chagas crónico es por serología. ¿De acuerdo? El método de diagnóstico es por serología en la fase crónica. En la fase aguda es observando el parásito. Ahora, hay otro método que se está aplicando que se puede utilizar en esta fase, en la fase aguda y en la fase crónica, que se llama PCR. ¿De acuerdo? Con la PCR permite hacer diagnóstico en la fase aguda y en la fase crónica. Pero, en general, fase aguda, observación directa, método y micrométodo. Fase crónica, serología. Por lo menos tiene que haber 2 serologías. En la fase crónica, el órgano que más se daña es el corazón. ¿De acuerdo? Aquí vamos a dibujar un corazón. Salió más o menos. El corazón tiene 4 cavidades. Acá tiene la válvula mitral y acá tiene la válvula tricuspide. ¿Sí? Entonces el parásito daña en forma progresiva las células del miocardio. Por lo tanto, el paciente desarrolla una miocarditis, inicialmente aguda, posteriormente crónica. Esta miocarditis hace que algunas paredes del corazón se vuelvan más delgadas y por lo tanto no se muevan en forma sincrónica o sincronizada con el resto de las paredes, porque el corazón hace esto, ¿no? Expulsa sangre y recibe sangre, expulsa sangre y recibe sangre. Todas las células se contraen al mismo tiempo, ¿no? Se dilatan. Pero cuando hay esto, algunas zonas se contraen con atraso. Entonces generan zonas donde el movimiento es diferente. A eso se llama disquinesia. O se mueve un poco, y a eso se llama hipoquinesia. O no se mueve, y a eso se llama aquinesia. Y eso es consecuencia de la infección comercial. Así como se daña la célula muscular, en cuyo interior también está el sistema de conducción, el nodo sinusal, el nodo auricular, la rama derecha, la rama izquierda. Aparecen trastornos del ritmo y de la conducción. Entonces, en la zona de las aurículas, ¿qué puede aparecer? Extrasístole supraventricular. ¿Okay? Puede aparecer fibrilación auricular. Puede aparecer flater auricular. Y puede aparecer taquicardia paroxística supraventricular. Entonces, esas son alteraciones del ritmo que se origina por daño del tejido muscular de las aurículas. Ahora, el daño también aparece en el miocardio. ¿Y aquí qué puede aparecer en el miocardio? Extrasístoles ventriculares, taquicardia ventricular,
fibrilación ventricular, porque hay daño de miocardio. ¿Sí? Todos son trastornos del ritmo. Pero, como el estímulo parte de acá y llega acá, y de acá parte acá, y de acá parte acá, aparecen trastornos de la conducción. ¿Y esto qué puede ser? Bloqueo AB de primer grado, segundo grado, tercer grado. ¿Sí? Estos ya son trastornos de la conducción. Entonces imagínense la inflamación del músculo hace que el músculo no se contraiga bien si tiene una disfunción sistólica, no se dilata bien si tiene una disfunción diastólica. ¿De acuerdo? A eso se agrega trastornos del ritmo y trastornos de la conducción. Algunos tienen todo eso, algunos tienen algunas cosas. Pero eso es por efecto del parásito, que sigue ahí dañando de forma crónica. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, para esto hay que darle tratamiento antiarrítmico. ¿Sí? Para esto lo mismo. Antiarrítmico. Y para esto, cuando aparece esto ya, ¿cuál será el tratamiento? Cuando hay bloqueos. El estímulo de la aurícula no llega al ventrículo. Y el ventrículo empieza a funcionar en forma automática, pero no lo hace bien. ¿Cuál será el tratamiento? Cambio. ¿El marcapasos? Ese cambio, ese le vamos a hacer. Estamos hablando de la conducción. ¿No sería marcapasos, doctor? Marcapaso. Marcapaso definitivo. ¿Sí? Bien. Entonces, esa es la historia natural del paciente con Chagas, que a largo plazo va a desarrollar daño del corazón y del esófago y del intestino. Y en el corazón, que es el órgano más estudiado, una falla de la función sistólica con bajo gasto cardíaco, una falla de la disfunción diastólica con aumento de las presiones capilares pulmonares y acompañado de trastornos del ritmo y trastornos de la conducción. ¿Sí? Eso se podía evitar, por supuesto. ¿Dónde se podía evitar? Cuando el paciente hace su infección por Chagas agudas. ¿Sí? Se diagnosticaba eso, se trataba eso y listo, el paciente que no habla. Pero como no se diagnosticó, la enfermedad avanza. Se hace un estudio al azar y se detecta que tiene Chagas. Y no le tratan. Y entonces eso desarrolla esto. Y cuando llega al hospital con alguno de estos problemas, recién dicen, pero usted pues tiene Chagas. Y el paciente dice, sí, pero no me han dicho que había tratamiento, o me han negado. Entonces, ese es el problema de Chagas, que no se hace diagnóstico y no se ofrece tratamiento. Entonces, lo que hay que hacer es evitar aquello tratando al paciente en aquella fase, o evitar aquello tratando al paciente en la fase indeterminada. Acá también se puede hacer tratamiento, ¿de acuerdo? Pero la respuesta va a ser menor que acá y que acá. ¿De acuerdo, chicos? Es pena que no he podido descargar porque estaba ahí toda la presentación que mañana voy a mostrarles a los.
es el mecanismo de infección vectorial. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa infección vectorial? Muy bien. ¿El otro mecanismo de infección cuál es? Congénito. ¿El otro? El otro. Ya, el otro. Comer qué? Alimento Jugo de contaminado. caña, habíamos dicho, y el azaí, pero ustedes tenían que investigar, ¿no? Tenían su tarea. Bueno, el segundo mecanismo de infección es el congénito. Entonces, una paciente que tiene Chagas crónico, que no sabe, se embaraza, tiene un hijo, y el hijo años después desarrolla síntomas. Cuando investigan los síntomas, detectan que tiene Chagas. Y dicen, bueno, este niño nunca salió, vamos a suponer que esto pasó en Estados Unidos. Y dicen, este niño nunca salió de Estados Unidos. ¿Cómo se enfrenta con Chagas? Investigan a la mamá y encuentran que la mamá tiene Chagas. Entonces, ese es el mecanismo por el cual hay este problema en Europa y en Estados Unidos. Chagas congénitas. ¿Cómo se confirma la enfermedad de Chagas congénitas? Primero, haciendo diagnóstico en la embarazada, ¿verdad? Pues todas las embarazadas tienen que hacerse la prueba de Chagas. Si no se hizo en la universidad, bueno, cuando se embaraza le hacen la prueba de Chagas. Sale positivo. Y entonces, durante el embarazo no se puede dar tratamiento porque es teratogénico. Y entonces lo que hay que decirle es, le vamos a dar tratamiento a usted y a su hijo cuando nace el bebé. Y lo que queremos es confirmar si el Chagas pasa de la madre al niño. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo te llamas? A ver, ¿me puedes decir? José. Queremos confirmar que el Chagas pasó de la madre al niño. ¿Cómo confirmamos? Hacemos un examen de sangre. ¿Dónde? Estamos hablando de la madre al niño. ¿Dónde? Todo está bien, pero ¿de dónde? En el momento del parto, el niño está unido a la mamá, ¿por qué? ¿Por qué se interna la pila? ¿Cómo está conformado el cordón umbilical? A ver, Marcela, el cordón umbilical tiene la siguiente estructura, dos puntos. ¿Quién se acuerda de embriología? Aquí. Dos arterias y una vena. Entonces, cuando uno va a cortar el cordón umbilical, se hace lo mismo que en el adulto. Se toma 4 tubos capilares y se llenan con sangre, mejor que son 6, y se manda esto para que el técnico haga un estudio que se llama
El método es el microhematocrito. Pero el microhematocrito tiene baja sensibilidad. Entonces, en los lugares donde hay tecnología se puede hacer PCR. ¿PCR en qué? En la sangre del cordón umbilical o en la sangre del recién nacido. Se le saca sangre al niño y se hace la PCR o se le hace el microhematocrito. De esa manera se confirma que la enfermedad pasó de la madre al niño. Y entonces hay que dar tratamiento a la madre y al niño. Con 22 años, de eso vamos a hablar. El 20 el medicamento que tenemos en el país se llama Benzimidazole. En Chagas agudo, aquí voy a poner, en Chagas agudo, todos los pacientes tienen que recibir tratamiento. ¿De acuerdo? En Chagas congénito, todos los niños deberían recibir tratamiento, ¿no? ¿Sí? Todos los niños tienen que recibir tratamiento. Pero, antes de que el niño se infecte, ¿qué sería lo mejor para evitar esto? Vania. No, Vania, ya le pregunté. Ay, María José. Para evitar que el niño nazca con la enfermedad, ¿qué habría que hacer? Sería mejor una prevención eliminando todos los criaderos del vector que es de la enfermedad. Esa es una tarea que les digo, ¿no? Van a averiguar si en el ciclo selvático se puede eliminar el vector. Esa era la tarea. Pero ¿qué más podemos hacer? Es que la madre estaría infectada, sería hacer el procedimiento a la madre, el tratamiento completo, porque así ya no puede matarlo al niño. Pero no se puede dar durante el embarazo. Y entonces, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Exacto. A todas las mujeres en edad fértil que viven en zonas endémicas hay que hacerles la pregunta. De todos los embarazados. Todo lo que hay que hacer es a todas las mujeres con edad fértil hay que hacer la prueba de positivo tanto. De esa manera se evita esto. Bueno, el Chagas agudo está indicado. En Chagas crónico también. ¿De acuerdo? En Chagas crónico también se da el tratamiento y actualmente las guías recomiendan dar cuando hay una cardiopatía inicial. Cardiopatía inicial. Pero los últimos estudios demuestran que se puede dar también en fases avanzadas de la cardiopatía, digamos, insuficiencia cardíaca grado 2 o grado 3 y probablemente también grado 4. Eso es lo que les iba a mostrar en las diapositivas. Pero el concepto es: todos los pacientes en cualquier fase aguda o crónica deben recibir tratamiento. ¿De acuerdo? Todos los pacientes en fase aguda y fase crónica deben recibir tratamiento para evitar aquello. Pero el tratamiento,
pacientes con Chagas, fase aguda, fase crónica, hay que dar tratamiento. Los últimos estudios demuestran que en fase crónica, con compromiso cardíaco, se debe dar tratamiento inclusive en insuficiencia cardíaca grado 2 y grado 3. ¿De acuerdo? Grado 2 y grado 3. Y aparentemente no el grado 4. Pero los estudios demuestran que también es eficiente. Pero el concepto general es todos los pacientes con Chagas deben recibir tratamiento. Ahora, el tratamiento está cambiando. Y les voy a dar el tratamiento que se ha publicado en los últimos trabajos. Creo que les he compartido un artículo para que lo lean, ¿verdad? ¿Leyeron el artículo? No lo compartí. No lo compartí. ¿Dónde lo compartí? ¿En qué grupo de parásitos le compartí? En el grupo de inglés. En el grupo de inglés. Bueno, ¿cuál es la novedad? Que ya no es necesario dar una dosis muy alta. ¿De acuerdo? Entonces, la tendencia ahora es usar Ventilazol 150 miligramos al día, que puede ser por 30 días o hasta 60 días. Eso es lo nuevo, que se va a publicar recientemente, pero ustedes ya lo van a saber. ¿De acuerdo? La dosis, la tendencia es bajar la dosis. Y eso se ha demostrado en varios estudios científicos. Uno de ellos es que ustedes deberían haber leído. Doctor, una pregunta. Usted dijo que se puede dar hasta en grado 2 y 3 y según las informaciones avanzadas que se dieron últimamente, pueden darla en el grado 4. Sí. ¿Usted cuál lo daría? ¿Hasta el Entonces yo grado doy a 4? todos. Hasta el grado 4. Claro, yo doy a todos. Desde hace más de 20 años. Doy a todos. Yo iría a Valle Grande a repartir. Mi campaña sería porque hay hartos Chagas en Valle Grande, Se la ¿no? hace Diría, conocidísimo. quiero ser alcalde de Valle Grande. Ven y la sol. Listo. Bien. En niños hay que bajarla, o sea, en niños hay que aplicar una dosis que es de 5 a 7 miligramos por kilo de peso por día, y el tratamiento en la fase aguda dura 30 días. ¿De acuerdo? Entonces, Ventilazol en niños, ¿a partir de qué momento? A las 6 horas de haber nacido ya se le da el jarabe de Ventilazol, preparado por el enfermo, por el médico, por la enfermera, a las 6 horas. ¿Cuántos días? Un mes. ¿Qué dosis? 5 a 7 miligramos. A veces se puede dar también, pero lo importante es que ustedes sepan que hay que calcular la dosis de peso de kilo. 5 a 7 miligramos por kilo. ¿Cuántos días? 6. En la mamá, la intentar de edad, se le da 150 miligramos por día de 30 días. O sea, esa es la actualización que recién se va a publicar en la artículo. Pero ustedes ya lo tienen que saber. Ustedes podrían ser actualizados. ¿De acuerdo? Bien. Criterios de curación. Le voy a dar esto al niño, le voy a dar esto a la mamá. ¿Cómo confirmo que ha curado? Una opción es hacer PCR. Termina el tratamiento, le hago la PCR. ¿Cómo me tiene que dar la PCR?
ha quedado curado. ¿Sí? O el método antiguo, que es repetirle la serología. Acá le repetimos la serología a la mamá, le hacemos una ELISA, y este ELISA que era positivo se tiene que convertir en negativo. Y si es el niño, le puedo hacer también el ELISA en qué momento, después del décimo mes de nacido. Si sale en el 10º mes negativo, confirmado que el niño quedó curado de la enfermedad. ¿Cuál va a ser su tarea? La pregunta es, ¿por qué no le puedo hacer el control serológico al niño en el 2º mes, 3er mes, 4º mes, 5º mes, 6º mes, 7º mes, 8º mes? ¿Entendieron la pregunta? ¿Sí? Bueno, entonces, esta información la van a compartir ustedes con los pobladores de Colombia. Porque una de las preguntas de la encuesta va a decir, en su casa hay alguien con Chagas, y por ahí la persona dice, sí, mi papá tiene Chagas, o yo tengo Chagas. La siguiente pregunta va a decir, ¿usted ha recibido tratamiento? El paciente, que la persona le va a decir, me han dicho que Chagas está dormido y que no necesita tratamiento. Entonces, sí, la dice, ¿qué le va a decir a esa persona? Que no duerme Chagas. Que la información actual demuestra que todos necesitan tratamiento para no llegar a esa conclusión. ¿De acuerdo? Ahora puede pasar que en la encuesta encuentre a una embarazada que tiene Chagas. Y entonces la mujer le va a decir, ¿me va a dar tratamiento ahora? ¿Qué creo? ¿Ah? Entonces la mujer le va a decir, ¿cuándo me va a dar tratamiento? Y la señora va a decir, mi hijo está enfermo, me he pasado de enfermedad. Que le vamos a hacer una prueba en el momento del nacimiento para confirmar si el niño se ha infectado. Si el niño se ha infectado, le voy a dar tratamiento. ¿Y en qué momento le va a dar el tratamiento al niño? ¿Usted qué le va a decir? ¿Cuánto tiempo va a tomar el tratamiento del niño? 30 días. Ya tuviste todo. Uno tiene que adaptarse al lenguaje de otras personas. Cuando uno dice, señora, ¿cómo está? ¿Cómo se llama? Le llamo Juanita Carras. ¿Cuántos años tiene? 20. Y uno va charlando, ¿no? Y ahí uno se da cuenta del nivel cultural, económico de la persona. Y entonces uno en ese momento acomoda su lenguaje para decir. Cada vez usted va a entrevistar a un abogado. Si toca un abogado, ya vamos a hablar con mi padre. Si me toca un médico en la encuesta, vamos a hablar de la entonces uno tiene que acomodarse con la persona con quien interactúa y uno acomoda su nivel de lenguaje para que otra persona no entienda. Ahora, cuando una embarazada está infectada, nace su hijo, ¿cuál es el riesgo de infección? Menor al 10%. Algunos estudios dicen 7%, otros estudios dicen 5%, otros estudios dicen 3%, pero vamos a poner un toque.
Una pregunta más. Este paciente que vino, que tiene insuficiencia cardíaca, con disfunción sistólica, disfunción diastólica, arritmias auriculares, arritmias ventriculares, bloqueo, tiene marcapaso, está con tratamiento para todo eso. Y también le podemos dar tratamiento para el cáncer. ¿Tiene riesgo de muerte? Sí. ¿Cuánto es su riesgo de muerte? 80. ¿Ah? 80. No, 80. A ver. ¿Tiene 70%? 20 y 50. ¿Ah? 50%. El riesgo de muerte es 8% por cada año. Desde el momento que le diagnostican la cardiopatía, el riesgo de muerte es 8% por cada año. Entonces, si le diagnosticaron la cardiopatía el año 2010 y estamos en el 2025, teóricamente ya debería haberse muerto. En 10 años, 80%. En 12 años, 96%. En 13 años, 104%. ¿De acuerdo, chicos? ¿Quedó claro, bebé? Porque usted siempre lo habla con dudas existenciales. Sí, doctor. A ver, chicos. El estudio de investigación es un estudio que hay que hacer.